Hace más de 300 años surgieron la Revolución Francesa y la Revolución Política, que tuvieron inicio en el año de 1789. Estos fueron un factor condicionante, ya que algunos de los efectos perversos que trajeron fueron caos políticos y surgieron dos puestos, el imperio y la república, efectos sociales y la desintegración de las instituciones y efectos económicos. A raíz de esto, un hombre llamado Auguste Comte sentía curiosidad acerca del por qué las personas de su alrededor tenían diferentes comportamientos, empezando así a cuestionarse y a observar detalladamente las acciones de los individuos con los cuales se encontraba, surgiendo la palabra sociología. Auguste Comte dio inicio al estudio de la sociología, aportando gracias a sus observaciones y conclusiones de las investigaciones que realizaba diferentes obras, de las cuales se destacan el libro Espíritu Positivo, el curso de Filosofía Positiva, y dio a conocer la ley de los 3 estados, dejando así un legado que continuarían otras personalidades. Émile Durkheim, partiendo de las aportaciones del señor Auguste Comte, decidió adentrarse a la sociología de manera muy específica, siendo este quien aportara la descripción del concepto de la sociología que conocemos en la actualidad. Sus principales obras fueron La división del trabajo social, Las reglas del método sociológico, El suicidio y las formas elementales de la vida religiosa. Por último, Carlos Marx fue el impulsor de la sociología como ciencia estudiable. La definición del concepto de sociología es la ciencia que estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. En la sociología se utilizan diferentes métodos de información, los cuales son: método histórico. Estudia los eventos y procesos del pasado, con el propósito de encontrar orígenes o antecedentes de la vida social contemporánea. Método comparativo. Compara los diferentes grupos sociales y así analizar y sintetizar sus diferencias y similitudes. Método estadístico cuantitativo. Mide matemáticamente los fenómenos sociales. Método de estudio de casos. Método descriptivo en el que se maneja un gran número de variables e indicadores. El método experimental se caracteriza por la manipulación de una o varias de las variables independientes por parte del investigador, para estudiar los efectos de estas variaciones en las variables dependientes. Método de comprensión. Estudia los fenómenos sociales que tendrían que ser evaluados en cuanto a su significado intrínseco. Método funcionalista. Estudia los fenómenos sociales desde el punto de vista de las funciones que cumplen las instituciones o estructuras sociales. Método estructural. Se realiza por medio de un análisis de las sociedades en sus relaciones formales. Método estructural funcional. Este método consiste en procedimientos y técnicas para investigar la función de los fenómenos sociales en la estructura de la sociedad. Método dialéctico. Busca una explicación de las contradicciones y conflictos en la sociedad, formulando de esta manera una relación dialéctica respecto al objeto. Podemos concluir que el estudio de la sociedad siempre ha sido de interés, porque a través de los años ha ido transformándose y lo seguirá haciendo. El estudio del comportamiento de las personas y la forma en que se interrelacionan es un tema amplio que seguramente será material de estudio por muchos años más.